Si bien Paulo Costa perdió ante Robert Whittaker en el UFC 298, el brasilero dejó más que en claro que aún tiene muchísimo para dar dentro de la UFC. Es evidente que en el UFC 298 quien se llevó todos los reflectores fue el combate estelar. El combate en donde vimos a Ilia Topuria noquear en el segundo asalto a Alexander Volkanovski para así consagrarse como campeón de los pesos pluma. Sin embargo, la cartelera estuvo más que interesante en muchos combates. En este video vamos a estar hablando del combate coestelar, el combate que tuvo como protagonistas por un lado a Paulo Costa y por el otro lado Robert Whittaker. Este es un combate que tuvo muchísimo para analizar, no tan solo por lo que hicieron dentro del octágono, sino por cómo venían ambos peleadores y qué les demandaba para el futuro. Este es un combate que, como dije en videos anteriores, iba a definir mucho si alguien seguía en la UFC, si se quedaban, si iban a tener posibilidades de campeonato y mucho más. Para arrancar, ya en la previa teníamos bastante morbo entre ambos peleadores. Por el lado del ganador, el lado de Robert Whittaker, un peleador que dentro de esta división de los pesos medianos se ha mantenido muchas veces en el top. Creo yo que en los últimos años, sacando a Israel Adesanya, ha sido de lo mejorcito de esta división. Ha pasado por encima a casi todos sus rivales, salvo en su último combate en donde el Circo du Plessis la verdad es que le dio un paseo un poco llamativo para algunos, un poco sorpresivo para otros, por lo cual teníamos que ver si Robert Whittaker seguía siendo el mismo, si le había afectado esta derrota y si en algún momento podría volver a pelear por el cinturón, porque ahora evidentemente que no está Israel Adesanya como campeón, sino que está du Plessis y también se tendría que enfrentar en un futuro, por ejemplo, a Sean Strickland. Eso por el lado de Robert Whittaker. Y por el otro lado sí que es verdad que estaba el verdadero morbo. El brasilero Paulo Costa, que desde que ha entrado en la UFC ha sido muy carismático, ha tenido niveles deportivos muy altos, pero en los últimos años esto no lo estábamos viendo. Estábamos viendo a un Paulo Costa muy irresponsable, poco profesional, que tenía siempre excusas, que si el vino, que si el peso, que si no pude dormir, y etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual el brasilero terminaba quedando en una posición de a este tipo en su momento lo teníamos como un gran prospecto, un tipo que venía invicto antes de enfrentarse a Israel Adesanya, que lo venía haciendo muy bien y que después su carrera, por cosas no tan solo deportivas, sino que desde lo personal se fue alejando del podio. Por lo cual, entre mi opinión y cosas que se ha dicho dentro de la UFC, Paulo Costa ya estaba cansando a la compañía. Estaba cansando a Dana White por todo esto que les dije de no ser un profesional, de no querer aceptar peleas, de poner excusas y muchísimas cosas más que venían en el saco de Paulo Costa. En este caso el brasilero mencionó que iba a hacer todo lo contrario, que lo iban a ver más nuevo que nunca, más fuerte que nunca, que iba a ser un gran combate y que iba a finalizar a su rival. Además, no es que estamos hablando de un rival de talla menor, sino que estamos hablando del mismísimo Robert Whittaker, por lo cual Paulo Costa en este caso estaba entre la espada y la pared. Un combate sumamente duro que tenía enfrente y que si no se preparaba bien la iba a pasar más que mal, y yo creo que lo podrían haber noqueado. O sea, si veíamos un Paulo Costa como en sus combates anteriores, creo yo que no le iba a durar nada. Por eso me parece más que interesante lo que hizo Paulo Costa en este combate, que si bien perdió, como dije en un inicio, queda más que claro que Paulo Costa tiene muchísimo más para ofrecerle a la UFC. No tan solo por lo mediático que es, porque si bien perdió este combate, en las redes sociales todos lo están apoyando, diciendo que es robo, entre comillas, esto lo vamos a hablar en este video, quédense porque lo vamos a estar analizando. La verdad que deportivamente es un peleador que atrae para ver, es un peleador que siempre da guerras y siempre te conecta alguna que otra piña o patada que llama mucho la atención. Gente, si les está gustando el video hasta este momento, denle like, suscriban y comenten, no sean botones. Ahora sí, seguimos. El combate, la verdad es que si bien no tuvo mucha acción, creo que fue un combate limitado en varios aspectos. Robert Whittaker no me gustó la tarea que hizo. Creo que Robert Whittaker fue predecible en todo el tiempo. O sea, Robert Whittaker es un peleador que tira muchas ráfagas de golpes, es como que se queda quieto y después de la nada te ataca con varios combos. En este caso eran combos muy evidentes. Paulo Costa también pecó de no poder entender esos combos que a mi entender no eran tan complejos. O sea, si era un peleador como Israel
Israel Adesanya lo sacaba al toque, por lo cual Robert Whittaker no creo que haya hecho un gran combate. Y por el otro lado de Paulo Costa tampoco vimos muchísimo. Lo que sí vimos es que se defendió bien, que supo ser inteligente en algunos momentos, y claramente que si destacamos lo mejor del combate fue esa gran patada a la cabeza, que en el momento pensé que lo noqueaba. Estaba ahí con unos amigos viendo la pelea y tal, en un celular, todos emocionados. Vimos la patada y yo dije, no, la puta madre, le queda poco tiempo, no lo va a poder finalizar. Es decir, si esa patada era 10 segundos antes, 8 segundos antes, para mí que el combate se terminaba en el primer asalto con un Paulo Costa ganador por nocaut y hubiese sido increíble. La verdad es muy bueno el aguante de Robert Whittaker, quien además en el segundo asalto no es que salió golpeado, sino que salió con toda. Hablemos de lo que queremos hablar, de la polémica. ¿Este combate fue robo o no? Antes de comentarles mi opinión, me gustaría que me lo dejen en los comentarios. Ahora sí, yo les voy a decir por qué para mí no fue un robo. Fue un combate sumamente cerrado. Creo que el primer asalto venía muy bien Robert Whittaker, pero es evidente que esa patada del brasilero cambia cualquier análisis posible. Después el segundo asalto otra vez muy parejo y el tercero muy parejo. Es decir, creo que el más claro es el primero por esa patada, por dejarlo medio tonto. Si bien ustedes me pueden decir que con una piña y una patada no se puede justificar un asalto, el asalto estaba siendo muy parejo, con lo cual esa patada sí que modifica. No es que estamos hablando que Robert Whittaker estaba paseando a Paulo Costa, le estaba ganando por poquito. El segundo asalto me parece el más parejo de los tres. Y después en el tercero me parece que Paulo Costa tuvo que haber intentado algo más. Yo creo que con un derribo, literalmente con un derribo y mantenerlo en el suelo, eso iba a sumar más que puntos para llevarse el combate. Creo que está bien dada la decisión unánime para Robert Whittaker. O sea, estamos hablando de 3 asaltos en donde 2 los gana Whittaker, por lo cual decir robo me parece un poco mucho. Que yo lo que pensaba en mi cabezota ya ahí totalmente corrompida por decir, nada, estos jueces son todos chorros, estafadores. Literalmente lo que pensé es, no, se la van a dar a Paulo Costa, porque dentro de las posibilidades de Paulo Costa, dentro de lo que veníamos viendo del brasilero, hizo su mejor combate en los últimos tiempos. Por lo cual la UFC va a querer que gane y decirle, ah sí, volvió Paulo Costa. Porque, a ver gente, seamos un poco inteligentes. Paulo Costa vende muchísimo más que Robert Whittaker. Robert Whittaker ha mantenido un nivel altísimo y nunca ha sido un peleador de muchos fanáticos. Paulo Costa hace un montón que no pelea bien desde 2019, que no tiene un combate en serio, y el tipo sigue vendiendo con el secret twist, con el abdomen marcado, con el pectoral, con los brazos. Por lo cual la UFC necesita peleadores como Paulo Costa, necesita esos tipos que te vendan mucho, porque UFC, aparte de ser una liga de combate, como ustedes quieran llamarlo, evidentemente que necesita de peleadores que llamen mucho la atención para recaudar más fanáticos y así más dinero. Pero volviendo con el tema, yo pensaba que se le iban a dar a Paulo Costa por este tema, pero si hablamos netamente de lo deportivo, creo que está bien dada la decisión unánime a Robert Whittaker. Ahora sí, ¿qué le queda a ambos peleadores? ¿Qué le queda a Robert Whittaker? ¿Qué le queda a Paulo Costa? Esta división está bueno, que en los últimos tiempos ha cambiado mucho. Israel Adesanya en su momento era el sumamente dominante, y abajo estaba Robert Whittaker, que los peleadores que quedaban, si no se enfrentaban a Israel Adesanya, se enfrentaban a Robert Whittaker y terminaban perdiendo. Por lo cual la división se puso más que picante cuando Sean Strickland da un golpe en la mesa, le gana Israel Adesanya, después Duplessis le gana a Whittaker, después Duplessis le gana a Strickland. Entonces se hizo todo un tumulto de nuevos peleadores que no teníamos tanto en órbita. Este combate de Whittaker versus Paulo Costa, quizás si se daba hace 3 años atrás, iba a ser un combate más que decisivo para ver quién podía ser un campeón interino o quién era el próximo a enfrentarse a Israel Adesanya, con muchas posibilidades de ganar. Como se da hoy, ambos son peleadores que no venían en un buen presente, pero no quita que ambos vayan a seguir ahí en el top. Ahora tenemos 2 peleadores nuevos en esta edición, nuevos si se quiere. Tenemos a Kamaru Usman y a Khamzat Chimaev. Ojo con esta división, porque esta división de a poquito va haciendo ruido. Una división que en su momento estaba sumamente estancada, apareció Alex Pereira y los que les comenté recién, y ahora está más que activa. Para mí incluso es de las mejores divisiones que tiene la UFC. Yo creo que lo mejor para Paulo Costa ahora no va a ser una pelea contra alguien del Elite, porque si nos ponemos a pensar, Paulo Costa se enfrentó ante la Elite pura como fue Robert Whittaker, y si nos basamos en resultados perdió.
por lo cual yo vería bien un combate, por ejemplo, entre Paulo Costa y Kamaru Usman. Ambos vienen de perder. Kamaru Usman quiso dar el salto a esta división, perdió ante Khamzat Chimaev y no lo vería con malos ojos este combate. Y por el otro lado, tengo más que claro personalmente que el rival de Robert Whittaker tiene que ser nada más ni nada menos que Sean Strickland. No está para un combate por el cinturón porque viene de perder ante Du Plessis. Me parece que lo más lógico sería una Adesanya Du Plessis, Robert Whittaker versus Sean Strickland y Paulo Costa versus un Kamaru Usman o algún que otro peleador. Pero yo los dejaría así, serían combates más que interesantes para ver. Son peleas que van a vender lo suficiente, que se pueden vender como combate estelar. Así que nada, desde ya decir que me encanta que Paulo Costa haya tenido este rendimiento. Es un peleador que yo admiro mucho, que quería mucho en su momento. No voy a decir que admiro los últimos tiempos, pero que en su momento los combates ante Joel Romero y etcétera me habían gustado mucho y decía, che, este tipo puede ser campeón, ¿por qué no? Es un peleador que físicamente le recontra da, que tiene muchas virtudes que no las termina usando. O sea, el tipo es cinturón negro en Jiu-Jitsu y no lo usa. Creo que ese es un desperdicio de talento que podría implementarlo más en sus combates, pero bueno, esto queda a su entender. Evidentemente que peleando de pie a veces atrae mucho más público que si vas constantemente al suelo, pero en este combate, por ejemplo, ante Robert Whittaker, haber usado el suelo al menos 2 minutos del tercero o de segundo asalto, se ha cambiado un poco el panorama y quizá hoy en día hubiese estado como victorioso. Gente, si les gusta este contenido, no olviden de darle like, suscribirte y comentar lo que se te cante. Vamos, que arrancamos con todas, ya las vistas de a poquito van creciendo, así que nada, les agradezco muchísimo por eso. Como digo, esto es una comunidad, ustedes pueden hablar de lo que quieran, pueden mencionar, che, no, Paulo Costa ganó, esto fue robo 100%, y yo le voy a decir, nada, loco, no fue robo, ¿crees que nos peleemos? Pero no, mentira, violencia entre nosotros no, sí entre los participantes de la UFC. Y como último para destacar, la verdad es que esta semana tengo que hacer un montón de videos porque se viene un UFC México, hay grandes peleadores, pero le quiero hacer un video en especial al mío, al argentino, a Francisco Prado, que para mí tiene muchísimo futuro en la UFC. No lo quiero quemar desde acá, ya les voy a soltar un video explicando su biografía, todas sus estadísticas, cómo viene dentro de la UFC, porque creo que es un peleador que tiene muchísimo potencial, es muy joven, o sea, piensen que es más joven que yo, igual yo parezco como de 40, pero tengo 23, el tipo creo que tiene 21, 22 años y lo viene haciendo muy bien en la UFC, por lo cual ojalá se nos dé con un argentino y de ya mandarle saludos a todos ustedes. Nos vemos en una próxima edición. Chau, chau.